El rey vampiro observó a la mujer que tiritaba durante 20 minutos antes de finalmente quitarse el abrigo y ofrecérselo. La calle quedó en un silencio sepulcral, pero lo que él no sabía era que ella lo había estado esperando específicamente a él, y en el momento en que su abrigo tocó la piel de la mujer, una antigua deuda de sangre se transfirió de su padre moribundo directamente a él. El Mercedes relucía como hielo negro bajo las farolas de color ámbar de Praga, mientras Lucien Moravec se ajustaba los gemelos y observaba a la mujer a través del cristal tintado. Llevaba 20 minutos allí de pie, justo más allá del alcance del cálido resplandor de la Fundación Moravec, su aliento formando pequeñas nubes en el aire de octubre. Su abrigo colgaba holgado sobre su delgada figura, y prematuros hilos de plata atrapaban la luz en su cabello oscuro como escarcha en las ramas invernales. Docenas de personas habían pasado a su lado, sus ojos desviándose como si fuera invisible, sus pasos sin aminorar nunca la marcha. A Lucien le resultaba desconcertante la indiferencia de todos. Algo en su quietud hablaba de un propósito desesperado en lugar de un deambular casual. Apretujaba un sobre manila contra su pecho como un escudo, sus nudillos blancos por el frío, el miedo o ambas cosas. Cuando un viento particularmente fuerte barrió la estrecha calle, ella tiritó tan violentamente que Lucien sintió una inesperada opresión en el pecho. Había gobernado desde las sombras durante 3 siglos, manteniendo el delicado tratado que mantenía a su especie oculta de la vista humana. Pero algo en el silencioso sufrimiento de esta mujer tiraba de instintos más antiguos que la política o la prudencia. El rey vampiro salió de su coche. Sus pasos resonaron contra los adoquines desgastados por 500 años de historia mientras se acercaba a ella, quitándose el abrigo de lana con una gracia practicada. La mujer levantó la vista cuando la sombra de él cayó sobre ella, y Lucien vio unos ojos del color de las nubes de tormenta, abiertos de par en par por la sorpresa y algo que podría haber sido reconocimiento. Sin una palabra, le echó el abrigo sobre los hombros, sus dedos rozando la piel expuesta de su cuello solo por un instante. El contacto envió una sacudida a través de ambos, aunque ninguno entendió por qué. Una magia antigua se agitó en el espacio entre latidos, respondiendo a un ritual que ninguno había invocado conscientemente. El abrigo llevaba el aroma de Lucien, su calor, su inadvertida oferta de protección, y algo mucho más antiguo que cualquiera de ellos aprovechó ese momento de refugio voluntario. La calle cayó en un silencio sepulcral. Cada entidad sobrenatural en un radio de 1 milla sintió el cambio de poder mientras lazos invisibles se ajustaban en su lugar, atando al rey vampiro con la mujer mortal a través de leyes escritas en sangre y selladas con sacrificio. Sarah Blackwood cerró los ojos mientras el alivio y la culpa luchaban en su pecho. La trampa que su padre había pasado 30 años preparando finalmente se había activado. Lucien sintió algo instalarse en sus costillas como un peso físico, una presencia que pulsaba al ritmo de su innecesario latido, pero atribuyó la sensación a la proximidad de cualquier artefacto sobrenatural que la mujer claramente llevaba. Ella lo miró con aquellos ojos gris tormenta, y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego ella susurró, «Gracias», con una voz áspera por el frío y las lágrimas no derramadas, y Lucien se encontró diciendo, «Por supuesto», como si ofrecer protección a extrañas misteriosas fuera algo que hacía todas las noches, en lugar de algo que podría desestabilizar 3 siglos de cuidadosas maniobras políticas. El castillo de Praga se alzaba en su colina como una corona de piedra gris, sus ventanas brillando cálidas contra la noche mientras Lucien paseaba a lo largo de su estudio privado. El peso en su pecho se había vuelto más pesado con cada hora que pasaba.
acompañado ahora por un tirón urgente que parecía arrastrarlo hacia el sureste, hacia la ciudad vieja. Presionó la palma de su mano contra sus costillas, esperando encontrar alguna evidencia física del vínculo sobrenatural que podía sentir, pero que aún no podía nombrar. Los sueños habían comenzado en el momento en que cerró los ojos, vívidos destellos de un hombre que nunca había conocido, suplicando en lenguas que precedían a su nacimiento. El hombre era delgado y desesperado, con los mismos ojos de color tormenta de la mujer, y en los sueños repetía la misma frase una y otra vez. Protege a mi hija, protege mi linaje, que mi deuda sea tuya. Lucien se despertaba cada vez con el sabor del cobre en la lengua, y susurros de amenazas resonando en idiomas más antiguos que el latín. Palabras que hablaban de leyes antiguas y precios aún por pagar. Víctor lo encontró de pie junto a la ventana mientras el amanecer pintaba el cielo de un oro pálido, todavía con la ropa de la noche anterior, su apariencia usualmente inmaculada desaliñada. El vampiro mayor echó un vistazo a su rey y se hundió en la silla más cercana con la expresión de un hombre que reconoce un desastre que había esperado no ver nunca. Transferencia de deuda de sangre, dijo Víctor en voz baja, su voz cargada con el peso de los siglos. Alguien te ha atado a su protección a través de las viejas leyes. Lucien se apartó de la ventana y Víctor vio la verdad escrita en los ojos de su rey. Quien acepta la deuda de una persona moribunda debe proteger su linaje hasta que esa deuda sea saldada o ambas partes mueran. La ley es absoluta, entretejida en la misma esencia de la naturaleza vampírica. No puedes romperla, no puedes ignorarla, no puedes delegarla en otro. Ella te ha convertido en su guardián, lo quieras o no. El tirón en el pecho de Lucien se intensificó como si respondiera a las palabras de Víctor, y en algún lugar de la ciudad supo que la mujer estaba en peligro. Mientras tanto, en un piso franco escondido bajo el barrio judío de Praga, Sarah Blackwood se arrodilló junto al lecho de muerte de su padre y observó cómo la vida se escapaba del único familiar que había conocido. La respiración de Edmund se había vuelto superficial y laboriosa, su piel adquiriendo la cualidad translúcida que marcaba la frontera entre la vida y lo que viniera después. La habitación olía a libros viejos y hierbas medicinales, estanterías repletas de la investigación que había consumido 30 años de sus vidas. Los ojos de Edmund encontraron los de ella a la luz de la lámpara, aún agudos a pesar de su cuerpo debilitado. La deuda está transferida, susurró, su voz apenas audible por encima del viento de octubre que sacudía las ventanas. Puedo sentir cómo se asienta. Él te protegerá ahora, entienda o no por qué. Sarah le presionó un paño frío en la frente y se mordió los labios para no hacer las preguntas que la habían atormentado desde la infancia. Su padre la había criado a escondidas, mudándose de ciudad en ciudad, siempre mirando por encima del hombro, siempre preparándose para un terrible ajuste de cuentas que nunca parecía llegar. Solo ahora, mientras la muerte lo reclamaba, finalmente le había contado la verdad. El triunvirato carmesí nos ha estado cazando desde antes de que nacieras, continuó Edmund, su agarre en la mano de ella, sorprendentemente fuerte para un hombre moribundo. 3 clanes de vampiros unidos por la codicia y la promesa de poder absoluto. Les robé algo, algo que podría deshacer el fundamento mismo de la inmortalidad vampírica. El corazón de Valeria. Sarah había oído el nombre susurrado en las pesadillas de su padre. Lo había visto referenciado en sus diarios codificados, pero nunca había entendido su significado. Los ojos de Edmund se cerraron, y por un momento ella pensó que se había ido, pero luego habló de nuevo. El rubí no está escondido en alguna bóveda o tesoro enterrado. Está en tu sangre, entretejido en tu propio ADN,
por el linaje de tu madre. Tú eres el corazón de Valeria, y ahora que la deuda te protege, vendrán a por los dos. Murió al dar la medianoche. Sus últimas palabras un susurro que atormentaría a Sera por el resto de su vida extendida. En tu sangre, no en tu posesión. La gala benéfica en el Teatro Nacional de Praga resplandecía con candelabros de cristal y conversaciones cuidadosamente orquestadas, la élite de la ciudad moviéndose por el gran salón de baile en patrones tan precisamente coreografiados como cualquier danza. Sera se encontraba en el borde de la multitud, su invitación robada ardiendo como un secreto en su bolso de cuentas, su elegante vestido negro prestado de una boutique cuyo sistema de seguridad su padre le había enseñado a eludir años atrás. Había pasado 3 días planeando su acercamiento al rey vampiro, estudiando sus hábitos, memorizando los rostros de su equipo de seguridad, aprendiendo los ritmos de sus apariciones públicas. Pero nada la había preparado para la realidad de ver a Lucien Moravec al otro lado de una sala abarrotada, su presencia atrayendo la atención incluso de los humanos, que no podían entender del todo por qué sus ojos seguían encontrando su alta figura entre el mar de trajes de noche. Se movía con la gracia fluida de un depredador cómodo en su territorio, su cabello oscuro atrapando la luz mientras inclinaba la cabeza hacia el alcalde de Praga, su sonrisa sin llegar nunca del todo a sus ojos. Cuando la orquesta comenzó un vals, Sera hizo su movimiento, cruzando el salón de baile con determinación y extendiendo su mano enguantada antes de que él pudiera negarse. Su baile comenzó como una negociación llevada a cabo con pasos cuidadosos y distancias medidas, ninguno dispuesto a revelar su verdadera naturaleza a la multitud que observaba. Tú también lo sientes, dijo Sera en voz baja mientras giraban a través de los patrones familiares. La deuda de sangre tirando entre nosotros como una corriente, el tirón, el peso, la certeza de que nuestros destinos ahora están entrelazados. El agarre de Lucien en su cintura se apretó casi imperceptiblemente. Siento muchas cosas, respondió, su voz en un tono solo para sus oídos. Lo que no siento es una explicación de por qué una extraña me ataría a una ley sobrenatural sin mi consentimiento. Sera mantuvo su mirada fija mientras pasaban junto a un grupo de diplomáticos y sus esposas. Mi padre pasó 30 años preparando su muerte y tu protección. 3 clanes de vampiros cazan lo que llevo, y no se detendrán hasta que lo reclamen o hasta que yo esté muerta. La ley antigua te obliga a mantenerme con vida, entiendas o no lo que está en juego. Vio un destello de reconocimiento en sus ojos oscuros, seguido rápidamente por algo que podría haber sido respeto por su franqueza. Antes de que Lucien pudiera responder, los candelabros se atenuaron y la temperatura en el salón de baile bajó 10 grados. Sera sintió el cosquilleo familiar que significaba que se estaban desenvainando armas con incrustaciones de plata en algún lugar de la multitud, y vio las fosas nasales de Lucien dilatarse al captar olores que hablaban de violencia y sangre vieja. El clan Drácul los había encontrado. El ataque llegó con una eficiencia brutal. 3 vampiros en traje de noche moviéndose a través de la multitud en pánico como tiburones en aguas poco profundas. La mano de Sera fue a su collar, donde un alambre de plata había sido tejido a través de la delicada cadena, mientras Lucien se posicionaba entre ella y la amenaza más cercana con movimientos demasiado rápidos para que los ojos humanos los siguieran. Lucharon codo con codo en el espacio entre mesas volcadas y copas de champán abandonadas, ella con la habilidad desesperada de alguien entrenado desde la infancia para matar vampiros, él con la precisión letal de alguien que había sobrevivido a 3 siglos de enemigos que lo querían muerto.
Sera observó con horror cómo Lucien recibía una hoja de plata entre las costillas que había sido destinada a su corazón. Vio cómo la deuda sobrenatural lo obligaba a priorizar la seguridad de ella sobre su propia supervivencia. El dolor que parpadeó en su rostro no fue nada comparado con la culpa que se instaló en el pecho de ella como plomo. Mientras escapaban a través de los antiguos túneles subterráneos de Praga, Sera finalmente comprendió la terrible carga que había puesto sobre la primera persona en años que le había mostrado una amabilidad genuina, y el peso de ese conocimiento lo siguió hacia la oscuridad bajo la ciudad. La abandonada catedral de San Bartolomé se erigía como un diente roto contra el horizonte de Praga, sus agujas góticas arañando las nubes de octubre, mientras las sombras se acumulaban en los espacios donde las vidrieras habían proyectado una vez luz de colores sobre los desgastados suelos de piedra. Tres figuras se movían a través de las ruinas con la precisión cuidadosa de depredadores que habían aprendido a respetar las garras de los demás, sus pasos resonando en el vasto vacío donde siglos de oraciones se habían elevado una vez hacia el cielo. La condesa Elisabetta Dracul llegó primero, su forma brillando entre carne sólida y jirones de sombra, mientras probaba la acústica de la catedral con pequeñas ilusiones que hacían que el aire supiera a cobre y rosas viejas. Había gobernado a través de la manipulación y la intriga política durante 4 siglos, su belleza un arma tan afilada como cualquier hoja, su habilidad para tejer ilusiones en la realidad, convirtiéndola en la más peligrosa de los 3 líderes de clan que ahora convergían en terreno neutral. El barón Heinrich Nosferatu emergió de las criptas de la catedral como la oscuridad hecha forma, su apariencia tan deliberadamente horrenda que incluso otros vampiros encontraban difícil sostenerle la mirada directamente. Siglos de habitar en el subsuelo de Praga le habían dado dominio sobre cada túnel, cada pasadizo olvidado, cada camino secreto bajo los antiguos cimientos de la ciudad. Donde Elisabetta gobernaba a través de la belleza y el engaño, Heinrich comandaba a través del terror y la promesa de horrores que era mejor no nombrar. Lord Maximilian Ventrue entró por las puertas principales de la catedral con la confianza pausada de alguien que poseía la mitad del distrito financiero de Praga y podría comprar la otra mitad antes del amanecer si le apetecía. Su traje perfectamente entallado costaba más de lo que la mayoría de los humanos ganaban en un año, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio, su imperio construido sobre el simple principio de que el dinero era la forma de poder más versátil jamás ideada. Cada líder de clan había pasado décadas buscando el corazón de Valeria, siguiendo rumores, leyendas y fragmentos de textos antiguos que hablaban de un rubí capaz de otorgar o quitar la inmortalidad a voluntad. El artefacto representaba el poder supremo sobre la especie vampírica, la capacidad de crear o destruir inmortales según los caprichos de uno, y la posesión de tal arma cambiaría el equilibrio de la política sobrenatural para siempre. Habían librado guerras por premios menores, pero el corazón había permanecido tentadoramente fuera de su alcance hasta que la muerte de Edmund Blackwood finalmente reveló su ubicación. Los 3 vampiros formaron un triángulo en la nave de la catedral, cada uno manteniendo una distancia cuidadosa de los demás, mientras proyectaba un aura de cooperación civilizada que no engañaba a nadie presente. «Tenemos un problema», dijo Elisabetta, su voz con la calidad musical que una vez había hechizado a reyes y emperadores hasta su perdición. El rey Moravec ha reclamado a la chica bajo la protección de una deuda de sangre. La ley antigua lo obliga a defenderla con su vida, lo que complica considerablemente nuestra recuperación. La risa de Heinrich
fue el sonido de lápidas rechinando en la tierra invernal. Moravec se ha ablandado en su cómodo castillo. 3 siglos de jugar a la política han embotado sus instintos asesinos. Tomamos a la chica, tomamos el corazón, dividimos el poder entre nuestros clanes como se acordó. Maximilian se ajustó los gemelos con el cuidado deliberado de un hombre que había aprendido que los pequeños gestos podían transmitir grandes amenazas. La chica no solo lleva el corazón de Valeria. Según mis fuentes en los archivos secretos del Vaticano, ella es el corazón. El linaje de su madre porta un marcador genético que permite que los artefactos de vampiros sean absorbidos e integrados a nivel celular. Matarla destruiría el artefacto permanentemente. Esta revelación envió ondas de inquietud a través del aire frío de la catedral, mientras cada líder de clan recalculaba sus estrategias. Un artefacto viviente no podía ser robado, no podía ser dividido, no podía ser poseído en ningún sentido tradicional, pero potencialmente podría ser controlado, manipulado, convencido de servir a sus propósitos mediante la aplicación cuidadosa de presión en los puntos correctos. La alianza que forjaron en ese momento nació de la necesidad más que de la confianza, un cese temporal de sus eternos conflictos al servicio de un premio que podría remodelar el mundo vampírico. Mientras tanto, a cientos de pies bajo el castillo de Praga, Lucien guiaba a Cera a través de pasadizos que precedían a la ciudad de arriba por siglos. El santuario había sido tallado en roca viva por artesanos vampiros que entendían que la verdadera protección requería más que muros y guardias. Símbolos antiguos cubrían cada superficie, sus significados perdidos para todos, excepto para unos pocos eruditos que estudiaban los primeros días de la civilización vampírica. Aquí, la magia que ataba a las criaturas sobrenaturales a su naturaleza se espesaba lo suficiente como para saborearla, creando un espacio donde la ilusión no podía arraigar y la intención hostil sería inmediatamente aparente para cualquiera con la sensibilidad para sentir tales cosas. Cera se movía por el santuario con los pasos cuidadosos de alguien que había aprendido a leer el peligro en cada sombra, sus dedos recorriendo las tallas de piedra que parecían pulsar con su propia luz interior. La herida en el costado de Lucien había dejado de sangrar, pero aún le hacía favorecer su brazo izquierdo, un recordatorio de la hoja de plata que había sido destinada a su corazón. No había hablado desde que descendieron a las profundidades bajo su castillo, pero él podía sentir su culpa y confusión a través de la conexión de la deuda de sangre, emociones tan claras para él como si fueran las suyas. Mi padre era un cazador de vampiros, dijo Cera finalmente, su voz apenas un susurro en el profundo silencio del santuario. Pasó 30 años investigando artefactos de vampiros, rastreando leyendas, documentando la ubicación de objetos que la mayoría de la gente descartaba como fantasía. Descubrió que la familia de mi madre portaba una anomalía genética que les permitía absorber y contener energías sobrenaturales sin ser destruidos por la exposición. El corazón de Valeria no está escondido en mi sangre. Se ha convertido en parte de mi estructura celular, integrado tan completamente que eliminarlo requeriría destruir cada célula de mi cuerpo simultáneamente. Lucien se detuvo en su examen de las protecciones del santuario, la comprensión amaneciendo en sus ojos oscuros, mientras las implicaciones de su revelación se asentaban. Un artefacto que no podía ser robado, no podía perderse, no podía separarse de su anfitrión sin destruir a ambos. No es de extrañar que los 3 clanes hubieran estado dispuestos a dejar de lado siglos de odio mutuo para reclamar tal premio. No solo estás protegida por la deuda de sangre, dijo en voz baja.
Eres la persona más valiosa y más peligrosa del mundo sobrenatural. El corazón podría otorgar la inmortalidad a quien tú eligieras, o arrebatársela a cualquier vampiro que tocaras. En las manos equivocadas, tal poder podría desestabilizar todo el equilibrio entre los mundos mortal e inmortal. Sera se giró para enfrentarlo por completo, sus ojos gris tormenta reflejando la luz mística del santuario como espejos. Mi padre me crió para matar vampiros. Me enseñó a ver a tu especie como parásitos que necesitaban ser eliminados por el bien de la humanidad. Pero también me crió para ser un arma que pudiera apuntar a sus enemigos cuando llegara el momento. Creo que pretendía que usara el poder del corazón contra quien quiera que me proporcionara protección, destruyéndote para alimentar cualquier venganza final que hubiera planeado contra los clanes que nos cazaban. El peso de sus palabras se instaló entre ellos como una presencia física. Illusion sintió la compulsión de la deuda de sangre tirando de sus costillas con renovada intensidad. Incluso sabiendo que la proximidad a Sera podría resultar fatal en última instancia, se encontró incapaz de alejarse de ella, incapaz de considerar abandonar su obligación sobrenatural de mantenerla a salvo. Los días pasaron en las profundidades atemporales del santuario, mientras Sera se recuperaba de la violencia de la gala, y Lucian monitoreaba la creciente presión sobrenatural que se acumulaba sobre su refugio oculto. Ella atendió sus heridas de plata con una gentileza que los sorprendió a ambos, sus dedos seguros y firmes, mientras limpiaba los cortes que se negaban a sanar adecuadamente en presencia de la contaminación residual de plata. Él se encontró compartiendo historias de su vida mortal siglos atrás, recuerdos de un mundo donde humanos y vampiros existían en cooperación abierta en lugar del cuidadoso secreto actual. Sus conversaciones revelaron un terreno común inesperado. Ambos habían perdido familiares en conflictos sobrenaturales. Ambos llevaban el peso de responsabilidades que nunca habían elegido. Ambos entendían la soledad que conllevaba proteger a otros, mientras permanecían fundamentalmente aislados de la conexión humana normal. El vínculo sobrenatural de la deuda de sangre les permitía sentir las emociones del otro con creciente claridad, creando una intimidad que ninguno había esperado y que ambos encontraban simultáneamente reconfortante y aterradora. Víctor llegó al santuario como un hombre que trae noticias de un desastre, su expresión usualmente serena, preocupada, mientras entregaba la información que Lucian había estado temiendo. La deuda de sangre solo puede romperse de 3 maneras, dijo sin preámbulos, acomodándose en una de las sillas de piedra que habían sido talladas para la fisiología vampírica siglos atrás. La muerte de la parte protegida, la muerte del protector o el pago completo de la deuda original mediante el cumplimiento de la última petición de la persona moribunda. Según la resonancia mágica que puedo detectar, la deuda de Edmund Blackwood era por una vida de protección. Estás obligado a defender a su hija hasta que uno de ustedes muera o hasta que ella ya no requiera protección de ninguna amenaza sobrenatural. Dado que lleva el corazón de Valeria y 3 clanes poderosos han jurado reclamarlo, tal protección puede ser requerida durante siglos. Sera había estado escuchando desde el otro lado del santuario, pero ante las palabras de Víctor se acercó con la gracia depredadora que su padre le había enseñado, su rostro pálido de horror ante las implicaciones. Me estás diciendo que he esclavizado a la primera persona que me ha mostrado una amabilidad genuina en toda mi vida, que la manipulación de mi padre lo ha atrapado en una obligación que casi con toda seguridad resultará en su muerte mientras sirve a mi protección. Víctor asintió gravemente. La deuda de sangre no reconoce ningún concepto de justicia, solo de obligación. La antigua ley vampírica
Considera tales vínculos sagrados e inquebrantables. Incluso si Lord Moravec deseara abandonar su compromiso, la compulsión mágica lo obligaría a honrarlo, sin importar el costo personal. Su conversación fue interrumpida por el sonido de piedra moviéndose mientras los Nosferatu de Heinrich comenzaban a infiltrarse en el santuario a través de conexiones con el antiguo sistema de alcantarillado de Praga que precedían a la construcción del castillo. El ataque llegó sin previo aviso, vampiros emergiendo de pasadizos ocultos como arañas de las grietas de una pared, sus movimientos coordinados con la precisión de depredadores que habían pasado siglos cazando en espacios confinados. Lucien se posicionó entre Cera y las amenazas más cercanas, mientras ella buscaba joyas de alambre de plata que pudieran servir como armas improvisadas, pero el diseño del santuario favorecía a los defensores que conocían sus secretos. La batalla los llevó más adentro de los niveles olvidados del castillo, a través de cámaras que habían estado selladas desde la construcción más temprana del edificio, pasando por características arquitectónicas que hablaban de civilizaciones más antiguas que la historia registrada. Se encontraron en una cámara circular, cuyas paredes llevaban murales pintados con pigmentos que aún brillaban con su propia luz interior, después de incontables siglos de oscuridad. Las imágenes contaban una historia que ni Cera ni Lucien habían esperado encontrar. La creación del corazón de Valeria por un rey vampiro que amaba a una mujer mortal más que a su propia existencia inmortal. Su sacrificio voluntario de la humanidad misma para salvarla de una plaga que estaba consumiendo a su pueblo, la transformación del amor puro en un artefacto de poder inimaginable. Pero los murales también revelaban el terrible precio que tal magia exigía, una vida por otra, inmortalidad que solo podía ser otorgada a través del sacrificio voluntario, poder que destruía al mismo tiempo que creaba. Los antiguos murales cubrían cada superficie de la cámara circular como un registro visual de amor y sacrificio que trascendía los límites entre la existencia mortal e inmortal. Cera trazó las figuras pintadas con dedos temblorosos, reconociendo en sus rostros la misma devoción desesperada que había visto en los ojos de su padre durante sus últimos días. El rey vampiro en las pinturas tenía un parecido inconfundible con Lucien, mientras que la mujer mortal poseía los mismos ojos, gris tormenta y la expresión decidida de Cera. El corazón de Valeria no había sido creado como un arma de conquista, sino como un instrumento de preservación, una forma de extender una vida ofreciendo libremente otra, de transformar la muerte en transformación a través de la alquimia del sacrificio voluntario. Pero las implicaciones de lo que estaba viendo golpearon a Cera como un golpe físico, mientras la comprensión se cristalizaba en su mente. Su padre había sabido de estos murales, había investigado el verdadero propósito del corazón, había entendido que usarlo requeriría destruir a quienquiera que le proporcionara protección. Edmund Blackwood no solo había pretendido que ella sobreviviera al conflicto venidero con los tres clanes, había planeado que ella se volviera inmortal, sacrificando la vida de Lucien para potenciar el corazón, transformándose en algo capaz de cazar a todos los vampiros existentes. La constatación de que había sido moldeada desde su nacimiento como un arma diseñada para matar al hombre que la había salvado llenó a Cera de un horror tan profundo que se derrumbó de rodillas entre las antiguas piedras. Lucien se arrodilló a su lado, su mano en su hombro, brindándole consuelo incluso mientras la magia de la deuda de sangre pulsaba entre ellos como un latido. Sobre ellos, la realidad comenzó a cambiar a medida que las ilusiones de Elisabetta penetraban las defensas del castillo, convirtiendo pasillos familiares en laberintos que no llevaban a ninguna parte, haciendo peligrosos los espacios de confianza, haciendo que Cera
viera amenazas en cada sombra y rostros enemigos en cada reflejo. La condesa vampira había pasado siglos perfeccionando su habilidad para tejer percepciones falsas en el tejido mismo de la existencia. Y ahora volvía esa habilidad contra los habitantes del castillo con precisión quirúrgica. Lucien sintió que las protecciones del santuario comenzaban a flaquear bajo el asalto, obligado a elegir entre mantener las barreras mágicas que mantenían a raya a las fuerzas hostiles y permanecer lo suficientemente cerca para proteger a Cera de ilusiones que podrían llevarla a hacerse daño a sí misma o a otros. La compulsión de la deuda de sangre tomó la decisión por él, alejándolo de los controles de las protecciones para proteger a Cera con su propia presencia, usando sus siglos de experiencia con el engaño sobrenatural para ayudarla a distinguir entre percepciones reales y falsas. Pero su abandono de las defensas exteriores del castillo tuvo un costo que se hizo evidente en cuestión de horas cuando el imperio financiero de Maximilian entró en acción contra él. Cuentas bancarias congeladas, asociaciones comerciales disueltas, aliados humanos aislados de los recursos que necesitaban para mantener su cooperación con los intereses vampíricos. Las fuerzas de Heinrich emergieron de cada túnel y pasadizo oculto bajo el castillo, rodeando la antigua fortaleza con criaturas que habían aprendido a matar en absoluto silencio. La trampa se había activado con precisión de relojería, cada líder de clan contribuyendo con su pericia particular a un asalto coordinado diseñado para abrumar incluso las defensas de un rey vampiro. Cera se encontró presionada contra la espalda de Lucien mientras estaban en el centro de la Cámara de los Murales, rodeados de imágenes de amor y sacrificio mientras los enemigos se acercaban desde todas las direcciones. El peso de la manipulación de su padre se posó sobre sus hombros como un manto tejido de culpa y traición predeterminada. Había sido criada para odiar a los vampiros, entrenada para matarlos, enseñada a verlos como monstruos que amenazaban la supervivencia humana. Pero el hombre cuya vida inmortal aparentemente estaba destinada a robar, le había mostrado más amabilidad genuina en 3 días que nadie le había ofrecido en toda su existencia anterior. La deuda de sangre lo obligaba a protegerla sin importar el costo, pero ella comenzaba a comprender que su compromiso iba más allá de la compulsión sobrenatural hacia algo que podría haber sido dado libremente si las circunstancias hubieran permitido tal elección. La manipulación final de Edmund Blackwood había sido la más cruel de todas. Convertir a su hija en un arma apuntada al corazón de la primera persona que la trató como algo más que una herramienta para la venganza. Mientras los 3 clanes cerraban su trampa alrededor del castillo de Praga, Cera finalmente comprendió el alcance total de la venganza de su padre contra el mundo vampírico. No solo había querido destruir a los clanes que lo cazaban, había querido crear una asesina que pudiera eliminar a todos los vampiros existentes, comenzando por aquel que se vería obligado por la ley antigua a morir protegiéndola. El corazón de Valeria pulsaba en sus venas como un segundo latido, respondiendo a su agitación emocional con un poder que podría remodelar el mundo sobrenatural. Pero primero tendría que decidir si honrar el legado de odio de su padre o forjar un camino diferente con el rey vampiro que había arriesgado todo para mantenerla a salvo. El diario de cuero se sentía como una confesión entre los dedos temblorosos de Cera mientras lo sacaba del bolsillo del abrigo donde su padre lo había escondido durante su última y desesperada huida por Europa. La apretada caligrafía de Edmund Blackwood cubría página tras página con meticuloso detalle, fechas, lugares y cálculos que pintaban un cuadro de obsesión que abarcaba 3 décadas de cuidadosa preparación. Cera
Leía a la luz de las protecciones místicas del santuario, mientras Lucien mantenía la guardia cerca de la entrada de la cámara, su presencia un consuelo que hacía las revelaciones del diario aún más devastadoras. Fase 1 completa. Había escrito su padre con su estilo clínico que reducía las vidas humanas a consideraciones tácticas. Deuda de sangre transferida con éxito al rey vampiro a través del ritual de refugio voluntario. El sujeto muestra los instintos protectores esperados a pesar de la compulsión sobrenatural. Fase 2. Iniciada. Establecer una conexión emocional entre protector y protegida para asegurar el máximo impacto psicológico durante el sacrificio final. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas se acumulaban en los ojos de Cera, cada entrada revelando otra capa de manipulación que había moldeado toda su existencia. Su padre nunca había tenido la intención de que ella sobreviviera a la activación del corazón de Valeria. El poder del artefacto requería un sacrificio voluntario, y Edmund había planeado que tanto Cera como su protector murieran en el proceso, destruyendo el corazón para siempre y asegurando que ningún clan de vampiros pudiera reclamar su poder. Ella no era su hija siendo preparada para la supervivencia. Era su arma suicida, criada, entrenada y posicionada para eliminarse a sí misma y a su objetivo en un acto final de destrucción mutua asegurada. El diario detallaba planes de contingencia para diferentes tipos de vampiros que podrían aceptar la deuda de sangre, perfiles psicológicos de protectores potenciales, estrategias para construir un apego emocional que haría la eventual traición lo más psicológicamente dañina posible. Edmund había estudiado a Lucien Moravec durante años, aprendiendo sus debilidades, su historia, su tendencia a proteger a los inocentes, a pesar de los costos políticos que tal protección pudiera acarrear. Cada aspecto de la vida de Cera había sido orquestado para culminar en este momento. Una joven desesperada por conexión, ofreciéndose para destruir al hombre que le había mostrado amabilidad. Cuando compartió estas revelaciones con Lucien, Cera esperaba ira, asco o el frío distanciamiento que había visto en los ojos de su padre cada vez que lo decepcionaba. En cambio, la expresión del rey vampiro se suavizó con algo que podría haber sido comprensión. «Has llevado esta carga sola durante 25 años», dijo en voz baja, sentándose a su lado entre las antiguas piedras. El peso de ser moldeada en algo que nunca elegiste ser, el conocimiento de que tu propia existencia sirve a propósitos más allá de tu control. Entiendo ese aislamiento más de lo que podrías pensar. Su compasión rompió algo dentro de ella que se había mantenido unido por pura terquedad, y se encontró llorando por primera vez desde la infancia, mientras él le ofrecía el simple consuelo de su presencia sin juzgar. Su momento de conexión se hizo añicos como el cristal cuando el asalto coordinado del triunvirato alcanzó las defensas finales del santuario. Las ilusiones de Elisabetta penetraron las protecciones de la cámara con precisión quirúrgica, tejiendo percepciones falsas en la realidad, hasta que Cera ya no pudo distinguir entre la verdad y el engaño. Vio a Lucien hablando en susurros con figuras que podrían haber sido representantes de los clanes. Lo escuchó prometer entregarla a ellos a cambio de concesiones políticas. Lo observó señalar hacia su escondite, con la indiferencia casual de alguien que discute sobre ganado. Las ilusiones eran perfectas en su objetivo psicológico, jugando con cada miedo y duda que el entrenamiento de Edmund le había inculcado. Las fuerzas Nosferatu de Heinrich irrumpieron en el santuario interior como agua inundando una presa rota. Su movimiento coordinado, hablando de siglos pasados cazando en espacios confinados. La realidad se fracturó alrededor de Cera
mientras luchaba por separar las amenazas genuinas de las falsas visiones de Elisabetta, su confianza en Lucien, envenenada por percepciones que se sentían absolutamente reales, a pesar de su origen sobrenatural. En su confusión y terror, el corazón de Valeria respondió a su estado emocional con un poder que ardía a través de sus venas, como fuego líquido. El artefacto se activó parcialmente, extrayendo la fuerza vital del ser inmortal más cercano para alimentar su magia antigua. Lucien se tambaleó mientras siglos de inmortalidad acumulada comenzaban a drenarse a través de la conexión sobrenatural que los unía, su fuerza desvaneciéndose incluso mientras continuaba luchando para protegerla de los enemigos que se acercaban, que podrían o no ser reales. La deuda de sangre había creado un vínculo sobrenatural entre ellos, que se fortalecía con cada momento que pasaba, permitiendo a Cera sentir el dolor y la fuerza menguante de Lucien tan claramente como si fueran los suyos. Experimentó su inquebrantable determinación de protegerla incluso mientras el poder del corazón consumía su esencia inmortal, su absoluta negativa a abandonar su compromiso a pesar del costo para sí mismo. La sensación era abrumadora en su intimidad, más profunda que cualquier conexión física que hubiera imaginado posible. A través de su vínculo compartido, sintió sus recuerdos de la vida mortal siglos atrás, su arrepentimiento por las decisiones que lo llevaron a su transformación, su soledad durante décadas de maniobras políticas que lo habían aislado de una conexión humana genuina. Pero también sintió su creciente afecto por ella, emociones que no tenían nada que ver con la compulsión sobrenatural y todo que ver con el reconocimiento de una carga compartida y una comprensión mutua. La constatación de que estaba matando a la primera persona que se había preocupado por ella como algo más que un arma, envió a Cera a una caída libre emocional que hizo que el poder del corazón surgiera de manera impredecible. Maximilian Ventrue llegó al santuario como la salvación envuelta en un traje caro, su presencia atrayendo la atención incluso de las fuerzas de Heinrich, mientras inspeccionaba el caos con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a convertir el desastre en oportunidad. Su oferta era simple y seductora: entregar el corazón de Valeria voluntariamente, y él usaría sus considerables recursos para romper la deuda de sangre a través de rituales antiguos que precedían a la ley vampírica actual. Tanto Cera como Lucien serían liberados de su obligación sobrenatural, permitiéndoles elegir sus propios caminos sin que la compulsión mágica gobernara sus acciones. La tentación fue casi abrumadora para Cera, quien nunca había experimentado la posibilidad de una elección genuina en ningún aspecto de su existencia. Pero Lucien, incluso debilitado por la activación parcial del corazón, logró advertirle sobre las verdaderas intenciones de Maximilian. El señor Ventrue planeaba usar el poder del corazón para crear un ejército de vampiros inmortales, completamente leales a su voluntad, seres que verían a la humanidad como ganado, para ser manejado, en lugar de personas que merecían protección. Tal ejército desestabilizaría el cuidadoso equilibrio entre los mundos mortal y sobrenatural que había evitado la guerra abierta durante siglos. Durante su debate, los Nosferatu de Heinrich rompieron las defensas finales del santuario como sombras con forma física. La batalla que siguió puso a prueba cada habilidad que Edmund Blackwood le había enseñado a su hija sobre la lucha contra enemigos sobrenaturales en espacios confinados. Cera descubrió que su estado emocional podía controlar conscientemente el poder del corazón cuando el miedo por la seguridad de Lucien desencadenó instintos protectores que nunca supo que poseía. La luz brotó de sus manos mientras repelía a los vampiros atacantes, un fuego plateado que ardía sin calor, pero que hacía que los Nosferatu se retiraran con expresiones de dolor genuino.
Pero cada uso del poder del corazón drenaba más de la inmortalidad de Lucian, creando un terrible ciclo de retroalimentación donde protegerlo requería consumir la misma fuerza vital que lo mantenía vivo. Podía sentir su esencia fluyendo fuera de él y hacia la magia antigua del artefacto, sosteniendo un poder que se fortalecía incluso mientras él se debilitaba. La elección ante ella se volvió cristalina en su cruel simplicidad. Permitir que las fuerzas de Heinrich los capturaran o mataran a ambos, o usar el poder del corazón para salvarlos mientras destruía al hombre que había llegado a amar. Enfrentada a esa decisión imposible, Sera eligió una tercera opción que habría horrorizado a su padre. Completaría su misión destruyendo el corazón de Valeria, pero en lugar de llevarse a Lucien con ella a la muerte, se sacrificaría sola para romper el poder del artefacto y liberarlo tanto de la obligación sobrenatural como del drenaje de su esencia inmortal. La decisión le trajo una paz que nunca había conocido en su vida cuidadosamente orquestada. La primera elección, que era enteramente suya en lugar del cumplimiento de los planes de otra persona. El ritual para destruir el corazón de Valeria requería más que una simple intención o un gesto dramático. Sera se basó en la investigación de su padre mientras comenzaba el complejo proceso de volver el poder del artefacto contra sí mismo, utilizando técnicas que Edmund había pasado décadas perfeccionando para este propósito exacto. La magia respondió a su voluntad con un entusiasmo que hablaba de una antigua conciencia, como si el corazón se hubiera cansado de ser usado como un arma y acogiera la oportunidad de una disolución pacífica. La luz brotó de su piel mientras canalizaba el poder acumulado del artefacto en un bucle de retroalimentación destructivo, preparándose para quemar tanto el corazón como a sí misma en un acto final que liberaría a Lucian de toda obligación sobrenatural que lo ataba a su protección. Pero el rey vampiro se dio cuenta de lo que ella intentaba antes de que el ritual pudiera completarse. A pesar de su estado severamente debilitado, a pesar del drenaje de su esencia inmortal que apenas le permitía mantenerse en pie, Lucian intervino con la fuerza desesperada de alguien que había encontrado algo por lo que valía la pena morir para proteger. Su interrupción de las energías cuidadosamente equilibradas del ritual creó un bucle de retroalimentación mágico que vinculó sus fuerzas vitales de maneras que ni el corazón ni la investigación de Edmund habían anticipado. Ahora ambos estaban muriendo, pero lo suficientemente lento como para tomar decisiones conscientes sobre cómo pasarían sus últimos momentos. La magia de la deuda de sangre evolucionó más allá de sus restricciones originales a medida que su experiencia compartida de la muerte cercana desencadenó respuestas que la antigua ley vampírica nunca había previsto. Lo que había comenzado como una compulsión sobrenatural se transformó en una conexión genuina basada en la elección mutua en lugar de la obligación mágica. Elisabetta Dracul se materializó a partir de ilusiones tan perfectas que habían engañado incluso a los sentidos sobrenaturales, su belleza intacta por la violencia que había consumido el santuario a su alrededor. Se había deslizado más allá de las fuerzas de Heinrich y la atención de Maximilian, mientras estaban concentrados en reclamar el corazón mediante la confrontación directa, prefiriendo la sutileza a la fuerza bruta en situaciones que requerían una manipulación delicada. Su oferta llevaba el peso de siglos pasados, perfeccionando el arte del engaño, mutuamente beneficioso. «Entregadme el corazón de Valeria», dijo con la voz musical que una vez había hechizado a emperadores hasta su perdición. Y usaré mi maestría en la magia de la ilusión para fingir vuestras muertes de manera lo suficientemente convincente como para satisfacer a los tres clanes. Podéis escapar juntos, vivir las vidas que elijáis,
mientras yo me atribuyo el mérito de recuperar el artefacto y eliminar la amenaza que representáis. La propuesta obligó a Sarah y Lucien a enfrentar posibilidades que no habían considerado mientras se concentraban en la supervivencia inmediata. Confiar en alguien cuya naturaleza era fundamentalmente engañosa. Intentar completar el ritual destructivo juntos y esperar que su voluntad combinada pudiera controlar sus efectos, o buscar una cuarta opción que podría no existir. Mientras debatían sus opciones con la muerte, acercándose a pasos medidos, ambos se dieron cuenta de que la deuda de sangre había evolucionado hacia algo sin precedentes en la historia vampírica. Su disposición a morir, protegiéndose mutuamente, había transformado la compulsión sobrenatural en un amor genuino, creando una conexión que trascendía las leyes mágicas que gobernaban la naturaleza vampírica. Esta evolución desencadenó una nueva manifestación del poder del corazón que las décadas de investigación de Edmund nunca habían descubierto. Una posibilidad que solo existía cuando el artefacto era empuñado por dos seres cuyo vínculo había crecido más allá de la obligación hacia la elección. El corazón de Valeria comenzó a pulsar con una luz cálida en lugar del frío fuego de la destrucción, respondiendo al amor en lugar del sacrificio, ofreciendo transformación en lugar de muerte. Por primera vez, desde que su padre había comenzado a moldearla en su arma de venganza, Sera se enfrentaba a un futuro que contenía posibilidades más allá del estrecho camino del destino predeterminado. La nueva manifestación del corazón de Valeria envió ondas de energía sobrenatural a través de Europa Central como una piedra arrojada a aguas tranquilas, su cálida luz dorada pulsando hacia afuera en olas que cada vampiro en un radio de 1000 millas podía sentir en sus huesos. Lo que una vez había sido un artefacto cuidadosamente oculto, ahora brillaba como un faro visible para los sentidos sobrenaturales, atrayendo a líderes de clanes y vampiros solitarios por igual hacia Praga, con el irresistible tirón de las polillas hacia la llama. Elisabetta Dracul se encontraba a la entrada del santuario, con una expresión de cálculo satisfecho, mientras observaba cómo la magia antigua se transformaba de una fuerza destructiva en algo sin precedentes en la historia vampírica. «Esto es mejor de lo que esperaba», dijo con la voz musical que había hechizado a reyes hasta su muerte. «Nunca tuve la intención de quedarme con el corazón, ¿entienden? Un artefacto de tal poder atrae demasiada atención, convierte a su poseedor en un objetivo para cada vampiro ambicioso que busca reclamar la autoridad suprema. Pero una subasta entre los grandes clanes de Europa, Asia y las Américas, con el corazón como premio, eso crea oportunidades para alguien hábil en las artes de la manipulación y la intriga política. La subasta que organizaré remodelará el mundo vampírico sin importar quién reclame finalmente el artefacto. Lucien sintió que la fuerza regresaba lentamente a sus extremidades a medida que disminuía el drenaje del corazón sobre su esencia inmortal, aunque permanecía mucho más débil de lo que sus capacidades normales permitían. A través de la conexión evolucionada de la deuda de sangre, podía sentir la creciente comprensión de Sera sobre el poder que fluía por sus venas, su asombro al descubrir que el amor y el sacrificio parecían estabilizar la energía del corazón en lugar de consumirla. Pero también podía sentir su terror ante la magnitud de la atención sobrenatural ahora centrada en Praga, docenas de vampiros antiguos convergiendo en la ciudad con sus esclavos humanos y aliados sobrenaturales a cuestas. Las defensas del castillo, diseñadas para repeler ataques convencionales de enemigos conocidos, serían insuficientes contra asaltos coordinados de vampiros que conocían sus preferencias tácticas por siglos de conflictos políticos y guerras ocasionales. Las antiguas calles de Praga
se llenaron de depredadores sobrenaturales a medida que llegaban representantes de clanes de todo el continente, cada uno trayendo su propia interpretación de cómo el corazón de Valeria debía ser reclamado o controlado. Los señores de los Cárpatos descendieron de sus fortalezas en las montañas con lobos que caminaban sobre dos patas y hablaban en lenguas humanas. Los príncipes mercaderes venecianos llegaron en jet privado con maletines llenos de contratos escritos en sangre y oro. Los jarls nórdicos llegaron por mar con drakars que habían sido convertidos en modernos yates de lujo, pero que aún portaban la antigua magia de la conquista y la exploración. Cada facción estableció territorios dentro de la ciudad de acuerdo con protocolos sobrenaturales más antiguos que la civilización humana, convirtiendo Praga en un laberinto de intereses en competencia, donde un giro equivocado podría resultar en convertirse en la cena o el peón político de alguien. Sera descubrió que su estado emocional afectaba las manifestaciones del corazón con creciente precisión a medida que la presión sobrenatural a su alrededor se intensificaba. El miedo hacía que el artefacto drenara la fuerza vital de los inmortales cercanos. La ira hacía que ardiera como fuego de plata, que podía repeler ataques de vampiros, pero el amor y la disposición a sacrificarse por los demás parecían desbloquear aplicaciones completamente diferentes. Cuando se concentraba en proteger a Lucian en lugar de destruir a sus enemigos, una luz dorada fluía de sus manos en patrones que curaban en lugar de dañar, que fortalecían en lugar de debilitar. Heinrich Nosferatu utilizó el caos de los intereses de los clanes en competencia para ejecutar un plan que demostró por qué había sobrevivido a siglos de guerra subterránea. Sus fuerzas capturaron a Victor durante una patrulla de rutina de las defensas exteriores del castillo, llevándose al consejero a través de sistemas de túneles que precedían a la historia registrada de Praga. El mensaje que llegó al amanecer fue simple y directo. La chica se presenta para negociar en las criptas subterráneas bajo la Catedral de San Vito, o los siglos de leal servicio de Víctor terminarán de maneras que horrorizarían incluso a otros vampiros. La demanda obligó a Sarah y Lucian a elegir entre la relativa seguridad de las defensas restantes del castillo y aventurarse en un territorio donde Heinrich tenía todas las ventajas. Mientras tanto, el imperio financiero de Maximilian golpeó con precisión quirúrgica las conexiones de Lucian en el mundo humano. Cuentas bancarias congeladas, asociaciones comerciales disueltas, desafíos legales presentados en múltiples jurisdicciones simultáneamente. Las autoridades humanas recibieron pruebas cuidadosamente elaboradas que sugerían que Lucien Moravec era el líder de una célula terrorista que utilizaba su fundación benéfica para financiar actividades extremistas en toda Europa. Sus operaciones comerciales legítimas se derrumbaron en cuestión de horas, mientras los gobiernos se movían para congelar activos y emitir órdenes de arresto. El rey vampiro se encontró aislado de los recursos que había pasado siglos acumulando, obligado a depender de sus habilidades sobrenaturales en lugar de la influencia del mundo humano por primera vez en décadas. El sistema de túneles subterráneos de Praga se extendía por millas bajo la antigua ciudad, un laberinto de pasadizos olvidados, criptas abandonadas y vías fluviales que habían servido a contrabandistas, revolucionarios y criaturas sobrenaturales durante más de 1000 años. Sarah y Lucian descendieron a este laberinto a través de una entrada oculta en los cimientos del castillo, siguiendo rutas que Víctor había mapeado durante sus décadas de servicio, pero que ahora se sentían como caminos que conducían directamente a la trampa cuidadosamente preparada de Heinrich. El aire se volvía más frío con cada paso hacia abajo, transportando olores de piedra vieja, agua estancada y algo más que hacía que la piel de cera se erizara con un reconocimiento primitivo
de la presencia de un depredador. Lucien se movía con la gracia cuidadosa de alguien que navega por territorio hostil, sus sentidos sobrenaturales esforzándose por detectar emboscadas en la sofocante oscuridad, mientras la conexión de la deuda de sangre lo mantenía consciente del estado emocional de Cera y de los patrones de energía fluctuantes del corazón. Los Nosferatu habían pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra subterránea, convirtiendo los espacios ocultos de Praga en una fortaleza donde los intrusos se enfrentaban a trampas, tanto mecánicas como sobrenaturales. Pasajes que parecían conducir hacia adelante retrocedían sobre sí mismos a través de distorsiones espaciales que violaban la geometría normal. Las paredes lloraban sangre que ardía como ácido al tacto. Las sombras se movían independientemente de sus fuentes, extendiéndose hacia los viajeros desprevenidos con dedos que podían drenar el calor de la carne viva. Cera aprendió a convertir en arma el poder del corazón con una sofisticación creciente a medida que se encontraban con cada obstáculo, descubriendo que la intención enfocada podía dar forma a las manifestaciones del artefacto en barreras de luz ardiente que repelían a los vampiros sin destruirlos permanentemente. Esta constatación sugería posibilidades que la investigación de su padre nunca había explorado, aplicaciones para el corazón que implicaban protección y curación en lugar de muerte y destrucción. Encontraron a Víctor en una cámara profunda bajo la Catedral de San Vito, suspendido con cadenas de acero plateado que le impedían usar su fuerza sobrenatural para escapar. Heinrich lo había torturado con minuciosidad profesional, pero el consejero permanecía consciente y desafiante a pesar de las heridas que habrían matado a cualquier criatura mortal. Su revelación golpeó a Cera como un golpe físico. Heinrich había estado en comunicación con alguien que afirmaba ser Edmund Blackwood, alguien que conocía detalles sobre la transferencia de la deuda de sangre que solo su padre, supuestamente muerto, podía poseer. La imposibilidad de esta información destrozó la comprensión de Sarah sobre todo lo que había creído acerca de la muerte de su padre y su situación actual. Si Edmund había sobrevivido a la escena del lecho de muerte, cuidadosamente escenificada, entonces cada suposición que había hecho sobre su libertad de la manipulación de él estaba equivocada. Durante su escape del dominio subterráneo de Heinrich, se encontraron con un escuadrón de cazadores de vampiros humanos armados con armas de plata y equipo electrónico diseñado para detectar firmas de energía sobrenatural. El poder del corazón de Valeria hacía que Cera se registrara como un vampiro en sus instrumentos, y los cazadores se movieron para capturarla con la eficiencia despiadada de soldados que habían pasado años perfeccionando técnicas para someter a depredadores inmortales. Lucien se enfrentó a una elección imposible: revelar su naturaleza vampírica para salvar a Cera y confirmar las sospechas humanas sobre las criaturas sobrenaturales que vivían entre ellos, o mantener el secreto que protegía a toda su raza mientras permitía que los cazadores se llevaran a la mujer que había jurado proteger. La compulsión de la deuda de sangre tomó la decisión por él, pero su elección habría sido la misma independientemente de la obligación mágica. Reveló su verdadera naturaleza con una demostración de velocidad y fuerza que no dejó dudas sobre lo que era, confirmando a las autoridades humanas que los vampiros existían y habían estado viviendo entre ellos durante siglos. La revelación escaló el conflicto sobrenatural a niveles internacionales, a medida que las agencias gubernamentales activaban protocolos diseñados para el contacto con inteligencia no humana hostil. Las fuerzas militares comenzaron a movilizarse, los científicos prepararon instalaciones de contención y los políticos debatieron estrategias de respuesta para una amenaza que nunca habían creído seriamente que existiera. El cuidadoso equilibrio entre los mundos mortal e inmortal
que había mantenido la paz durante siglos, se desmoronó en cuestión de horas. Edmund Blackwood salió de las sombras de la torre del reloj astronómico de Praga como un hombre que regresa de su propio funeral, su apariencia sin cambios desde la escena del lecho de muerte que había convencido a Cera de su fallecimiento semanas antes. El elaborado engaño había requerido décadas de preparación, artefactos mágicos que podían simular la muerte de manera lo suficientemente convincente como para engañar incluso a los sentidos de los vampiros, y una red de aliados que creían en su misión con la suficiente fuerza como para mantener la ilusión mientras él trabajaba entre bastidores. Su muerte fingida había servido para múltiples propósitos. Activar la transferencia de la deuda de sangre que ataba a un poderoso vampiro a proteger a su hija, eliminarse a sí mismo como un objetivo directo para los cazadores del triunvirato carmesí, y proporcionar la libertad para construir una alianza con organizaciones de caza de vampiros en toda Europa, sin la interferencia de enemigos sobrenaturales. Las semanas desde su supuesta muerte las había pasado en una actividad frenética, viajando entre instalaciones ocultas, donde los cazadores humanos se entrenaban para la guerra contra enemigos inmortales, compartiendo inteligencia sobre las debilidades de los vampiros y prometiéndoles el corazón de Valeria, a cambio de su cooperación para eliminar a la población sobrenatural de Praga. La traición de Edmund cortó más profundo que cualquier herida física porque transformó cada recuerdo de amor y protección en evidencia de manipulación y engaño calculado. Cera se dio cuenta de que su dolor por la muerte de él había sido utilizado como un arma en su contra, que su desesperada necesidad de conexión familiar había sido explotada para hacerla más dependiente de la protección de Lucian, que incluso sus crecientes sentimientos por el rey vampiro podrían ser el resultado de un condicionamiento psicológico diseñado para hacer la eventual traición más devastadora. Su padre se paró ante ella con la misma expresión de sombría determinación que recordaba de la infancia, cuando la había entrenado para matar criaturas que, según él, amenazaban la supervivencia de la humanidad. Debes elegir, dijo con la voz que había moldeado toda su visión del mundo. Elegir entre el vampiro que te ha esclavizado a través de la compulsión sobrenatural y la raza humana que depende de que el corazón de Valeria sea utilizado para su propósito previsto. Cada día que el artefacto permanece activo, atrae a más vampiros a Praga, convirtiendo esta ciudad en la zona cero de una guerra sobrenatural que expondrá a nuestra especie a depredadores para los que no estamos preparados para luchar. La torre del reloj astronómico le proporcionó a Edmund la plataforma perfecta para su jugada final, con explosivos instalados en toda la antigua estructura y extendiéndose a los edificios que rodeaban la plaza de la ciudad vieja de Praga. Miles de civiles inocentes se movían por el área de abajo, sin saber que sus vidas se habían convertido en peones en un conflicto entre los mundos mortal e inmortal. Cera se encontró atrapada entre proteger a los humanos que su padre afirmaba defender y defender al vampiro que había arriesgado todo para mantenerla a salvo. El corazón de Valeria respondió a su agitación emocional con una energía caótica que amenazaba con desgarrarla por dentro mientras intentaba proteger simultáneamente a los civiles de los explosivos de Edmund, mantener barreras contra los cazadores de vampiros que convergían en su posición y apoyar a Lucian mientras intentaba desarmar bombas con tecnología que apenas entendía. La tensión mágica la empujó más allá de los límites humanos y comenzó a comprender por qué su padre siempre había pretendido que el uso del corazón fuera fatal para su portador. El poder requerido para salvar a todos podría, de hecho, exigir el sacrificio supremo, pero ahora se enfrentaba a la terrible posibilidad de que su muerte no fuera suficiente para evitar la masacre que Edmund había orquestado en nombre de la protección humana.
Los antiguos mecanismos de la torre del reloj astronómico se detuvieron bruscamente cuando Edmund Blackwood activó la primera secuencia de su trampa explosiva. Los engranajes de bronce encajando en su lugar con la finalidad de una tumba que se cierra, mientras la plaza de la ciudad vieja de Praga se llenaba con el caos cotidiano de turistas y locales, inconscientes de que la muerte pendía suspendida sobre sus cabezas. Sera sintió el corazón de Valeria surgir en respuesta a su desesperación, una luz dorada brillando desde su piel mientras intentaba crear barreras protectoras alrededor de las miles de personas inocentes que se encontraban abajo, y simultáneamente evitar que las bombas de su padre detonaran. La tensión mágica era diferente a todo lo que había experimentado, requiriendo que dividiera el poder del artefacto en múltiples aplicaciones que exigían una precisión para la que nunca había sido entrenada. Edmund observaba a su hija luchar con la fría satisfacción de un maestro de ajedrez que ve su jugada final desarrollarse según el plan, pero su expresión cambió a confusión y luego a alarma cuando el triunvirato carmesí se materializó por toda la torre con una sincronización que sugería que habían estado monitoreando la situación desde el principio. Elisabetta Dracul emergió de ilusiones tan perfectas que habían ocultado su presencia incluso a los sentidos sobrenaturales, su belleza intacta por la violencia que consumía Praga a su alrededor. Heinrich Nosferatu se alzó de sombras que no deberían haber sido lo suficientemente profundas como para ocultar su volumen, sus rasgos horrendos torcidos en algo que podría haber sido diversión ante el caos que se desarrollaba. Maximilian Ventrue entró por la entrada principal de la torre con la confianza pausada de alguien que poseía el edificio y a todos los que estaban en él, su traje caro impecable, a pesar de la guerra sobrenatural que asolaba la ciudad. Los tres señores vampiros habían llegado para reclamar el corazón de Valeria en el momento de su mayor manifestación, pero su presencia transformó la ejecución cuidadosamente planeada de Edmund en una batalla a tres bandas que amenazaba con destrozar la antigua torre. Metralla con incrustaciones de plata llenó el aire cuando Edmund activó medidas defensivas diseñadas para matar vampiros, obligando a Sera a extender sus barreras protectoras para proteger a Lucien de armas que habrían sido fatales en su estado debilitado. El esfuerzo mágico requerido para proteger simultáneamente a los civiles de abajo, prevenir la destrucción masiva y defenderse de los enemigos sobrenaturales la empujó más allá de la resistencia humana, y comenzó a comprender por qué el corazón de Valeria no había sido creado como un arma de conquista, sino como una herramienta para elecciones imposibles entre el amor y el deber. A través de la conexión evolucionada de la deuda de sangre, Lucien sintió la lucha de Sera como si fuera la suya propia, la tensión del artefacto amenazando con desgarrarla a nivel celular, pero también sintió algo más fluyendo a través de su vínculo, una revelación que lo cambió todo sobre cómo abordaban la crisis. La deuda de sangre se había convertido en una conexión de doble sentido, permitiéndole canalizar parte del poder del corazón a través de su vínculo compartido, asumiendo una porción de la carga mágica que la estaba destruyendo desde adentro. Trabajando en perfecta sincronización por primera vez desde que se conocieron, Lucien utilizó sus siglos de experiencia táctica para guiar el poder en bruto de Sera con precisión quirúrgica. Donde ella creaba barreras de luz ardiente, él las moldeaba en patrones de desviación que redirigían los explosivos de Edmund lejos de los objetivos civiles. Donde ella atacaba desesperadamente a los atacantes vampiros, él refinaba sus esfuerzos en respuestas calculadas que incapacitaban a los enemigos sin gastar energía innecesaria. Sus habilidades combinadas demostraron ser más que la suma de sus fortalezas individuales.
Pero Edmund se había preparado para tal cooperación con la minuciosidad de un hombre que había pasado 30 años planeando este momento. Su manipulación final se reveló cuando clanes de vampiros de toda Europa convergieron en Praga en respuesta a la inteligencia que él les había estado suministrando durante meses, información sobre la ubicación y capacidades del corazón que había sido cuidadosamente elaborada para asegurar el máximo caos cuando el artefacto finalmente se manifestara. Praga era ahora la zona cero de una guerra sobrenatural que expondría el mundo de los vampiros a la humanidad para siempre, exactamente como Edmund siempre había pretendido. La batalla por el distrito histórico de Praga se libró a través de calles empedradas que habían sido testigos de 1000 años de historia humana, pero nada en la larga memoria de la ciudad se comparaba con la guerra sobrenatural que ahora consumía su antiguo corazón. Los clanes de vampiros se enfrentaban entre sí por disputas territoriales que precedían a la fundación de las naciones modernas, mientras que las fuerzas militares humanas se movilizaban para contener amenazas que apenas entendían. Los equipos de noticias capturaron imágenes de una velocidad imposible y una fuerza sobrehumana, de criaturas que deberían haber sido mitos, arrasando el centro de la ciudad con un desprecio casual por el secreto que había protegido a ambas especies durante siglos. Las redes sociales amplificaron cada video, cada fotografía, cada testimonio más rápido de lo que cualquier conspiración de vampiros podría suprimir la evidencia. El cuidadoso equilibrio entre los mundos mortal e inmortal se desmoronó en tiempo real a medida que la humanidad aprendía que los monstruos eran reales y que habían estado viviendo entre ellos desde el comienzo de la historia registrada. Sera observaba la destrucción desde la plataforma más alta de la torre astronómica, sintiendo el peso de cada muerte a través de la conexión del corazón con las fuerzas vitales de toda la ciudad. El artefacto pulsaba con una energía caótica a medida que la violencia alimentaba su poder, haciéndose más fuerte incluso mientras la civilización a su alrededor se derrumbaba en pánico y derramamiento de sangre. A través del vínculo sobrenatural que la unía a Lucian, finalmente comprendió el objetivo final de su padre. Edmund nunca había tenido la intención simplemente de destruir clanes de vampiros o reclamar el corazón para el beneficio humano. Quería forzar una guerra entre mortales e inmortales que justificara el genocidio en ambos lados, creyendo que solo a través de la destrucción mutua podría cada especie liberarse de la amenaza que la otra representaba. El corazón de Valeria, empuñado por alguien dispuesto a sacrificarse, podría despojar de la inmortalidad a todos los vampiros simultáneamente, matando a millones de seres sobrenaturales en un solo momento, mientras también destruía sus conexiones humanas a través de una reacción mágica que se cobraría millones de vidas más. Tal uso pondría fin a la amenaza vampírica para siempre, pero a un costo que haría a la hija de Edmund cómplice del mayor asesinato en masa de la historia humana. Lucian sintió el horror de Sera ante esta revelación a través de su vínculo compartido, pero también sintió su creciente determinación de encontrar una alternativa que no requiriera elegir entre especies. Su propuesta llegó con el peso de siglos dedicados al estudio de la ley sobrenatural y la comprensión pragmática de que la supervivencia a veces requiere transformación en lugar de victoria. Podrían usar el corazón para crear un tratado sobrenatural, obligando a los vampiros a proteger a la humanidad a cambio del derecho legal a existir, estableciendo contratos mágicos que hicieran que la supervivencia de los vampiros dependiera del bienestar humano.
Tal solución evitaría el genocidio que Edmund imaginaba mientras abordaba las preocupaciones humanas legítimas sobre los depredadores sobrenaturales, pero implementarla requeriría que Sarah sobreviviera al proceso y que Lucien sacrificara su posición como rey vampiro. Ambos se volverían vulnerables a los asesinatos de extremistas de ambos lados que preferían la guerra a la cooperación. Elisabetta se materializó a su lado con la gracia fluida de alguien que camina entre las gotas de lluvia, su magia de ilusión habiendo ocultado su acercamiento, incluso a sus sentidos agudizados. Su oferta llevaba la calidad musical que una vez había convencido a emperadores de renunciar a sus reinos. Los ayudaría a implementar el ritual del tratado y proporcionaría protección política después, pero solo si aceptaban convertirla en la nueva reina vampira de Europa. La condesa entendía que el antiguo sistema de clanes en competencia no sobreviviría al descubrimiento de la existencia sobrenatural por parte de la humanidad, y se posicionó para gobernar lo que surgiera del caos actual. Su precio por la cooperación era la autoridad absoluta sobre la política vampírica durante los próximos siglos. Sarah y Lucien intercambiaron miradas que transmitieron volúmenes de comunicación no verbal antes de rechazar la oferta de Elisabetta con la tranquila finalidad de personas que habían elegido el principio sobre la supervivencia. Intentarían el ritual del tratado sin el respaldo político de ningún clan de vampiros, confiando en el poder del corazón y en su compromiso compartido de proteger a ambas especies de la guerra que Edmund había orquestado. La Catedral de San Vito de Praga proporcionó el terreno sagrado necesario para una magia de tal magnitud, sus agujas góticas alcanzando el cielo mientras sus cimientos se extendían profundamente en la tierra bendecida por siglos de oración y sacrificio. El antiguo edificio se encontraba en el centro del complejo del Castillo de Praga, rodeado por la guerra sobrenatural que consumía la ciudad, pero protegido por guardas que habían sido fortalecidas por generaciones de creyentes fieles. Sarah y Lucien se abrieron paso a través de calles llenas de civiles en pánico y cordones militares, utilizando pasadizos conocidos solo por aquellos que habían pasado siglos aprendiendo los caminos ocultos de Praga. El vasto interior de la catedral se sentía como entrar en un remanso de paz en medio del caos exterior, pero ambos sabían que el santuario duraría solo el tiempo que tardaran sus enemigos en localizarlos. El ritual modificado requería una coordinación precisa entre el control de Cera sobre el poder del corazón y el conocimiento de Lucien sobre la naturaleza vampírica, creando lazos mágicos que remodelarían la relación fundamental entre los mundos mortal e inmortal. En lugar de destruir o transferir la inmortalidad, usaron el artefacto para tejer contratos sobrenaturales que hacían que la supervivencia de los vampiros dependiera del bienestar humano, estableciendo leyes místicas que obligarían a los seres sobrenaturales a proteger en lugar de depredar a sus vecinos mortales. La magia fluyó entre ellos con una intensidad creciente, una luz dorada llenando los elevados espacios de la catedral, mientras el corazón respondía a su visión compartida de cooperación en lugar de conquista. Edmund llegó con fuerzas militares humanas justo cuando el ritual alcanzaba su fase más delicada, soldados con equipo táctico rodeando la catedral mientras su comandante exigía que Sarah y Lucien se rindieran de inmediato. El cazador de vampiros había pasado semanas convenciendo a los funcionarios del gobierno de que las amenazas sobrenaturales requerían una eliminación inmediata, presentando pruebas de la depredación de los vampiros y argumentando que la coexistencia era imposible entre especies con diferencias tan fundamentales. El intento de su hija de crear un tratado sobrenatural representaba todo contra lo que había luchado durante 30 años,
una traición a los intereses humanos que legitimaría a los monstruos y les daría protección legal para continuar su depredación. La magia de la deuda de sangre alcanzó su culminación final cuando las fuerzas de Edmund se preparaban para disparar, obligando a Lucien a elegir entre su propia supervivencia y honrar su compromiso de proteger a Sera hasta la finalización del ritual. Sera se enfrentó a una decisión igualmente imposible: salvar a Lucien abandonando el tratado que podría prevenir el genocidio, o completar el trabajo mágico que protegería a miles de personas mientras potencialmente perdía al hombre que amaba. Ambos eligieron el sacrificio sin dudarlo, su disposición combinada a morir el uno por el otro, desencadenando el poder más profundo del corazón de Valeria. El artefacto brilló con una luz que trascendió lo físico, tocando a cada vampiro y humano en Praga, con una comprensión que eludía el pensamiento racional y hablaba directamente a la capacidad de empatía que existía en ambas especies. El verdadero propósito del corazón finalmente fue revelado: no destruir ni otorgar la inmortalidad, sino crear una comprensión genuina entre enemigos mortales, permitiéndoles ver a través de los ojos del otro y reconocer su humanidad compartida a pesar de las diferencias que los habían llevado a la guerra. La activación final del corazón de Valeria envió olas de energía transformadora a través de Praga y más allá, tocando a cada ser sobrenatural en un radio de 1000 millas, con una magia que reescribió las leyes fundamentales que gobernaban la existencia de los vampiros. El artefacto brilló como una estrella capturada en el pecho de Sera, mientras un poder antiguo fluía a través de ella hacia los contratos místicos que tomaban forma a su alrededor, atando a los vampiros dispuestos al bienestar humano a través de una ley sobrenatural que no podía romperse sin destruir a ambas partes. La magia cobró su precio con la justicia imparcial de la ley natural. Lucien sintió cómo su inmortalidad se drenaba como agua de un recipiente roto, siglos de fuerza vital acumulada regresando al equilibrio cósmico mientras lo dejaba con una fuerza y sentidos más allá de la capacidad mortal, pero no más allá de la limitación mortal. Sera experimentó la transformación opuesta a medida que el poder del corazón se integraba permanentemente en su estructura celular, extendiendo su vida natural a siglos, mientras la mantenía fundamentalmente humana en naturaleza y vulnerabilidad. La deuda de sangre que los había unido se disolvió a medida que la compulsión artificial daba paso a una elección genuina, dejándolos libres para decidir su relación sin interferencia sobrenatural. Edmund Blackwood vio cómo el trabajo de su vida se transformaba en todo lo que había luchado por evitar: el genocidio cuidadosamente orquestado que había planeado, convirtiéndose en la base para la cooperación entre especies que consideraba enemigos naturales. Su rabia ante esta traición a los intereses humanos lo llevó a detonar los explosivos restantes que había plantado por todo el distrito histórico de Praga, un último intento de destruir tanto el tratado como la ciudad que se había convertido en su cuna. Victor interceptó la secuencia de detonación con el coraje desesperado de alguien que había servido a la lealtad durante siglos y se negaba a verla terminar en una destrucción sin sentido. El sacrificio del consejero contuvo la explosión dentro de barreras mágicas que convirtieron una devastación potencial en una luz inofensiva, pero el esfuerzo le costó todo, ya que la carne de vampiro demostró ser insuficiente para contener explosiones diseñadas para arrasar manzanas enteras. Sus últimas palabras fueron una bendición para el nuevo mundo que tomaba forma alrededor de su muerte, una bendición para la cooperación que había ayudado a crear a través de una vida de servicio fiel. El triunvirato carmesí
se enfrentó a una elección que definiría su existencia por los siglos que les quedaran. Aceptar el nuevo pacto que ataba la supervivencia de los vampiros al bienestar humano, o convertirse en fugitivos de las leyes de ambas especies, mientras el tratado mágico hacía su naturaleza depredadora literalmente insostenible. Elisabetta Dracul negoció la rendición con la habilidad política que la había mantenido con vida a través de 4 siglos de intriga sobrenatural, ofreciendo sus habilidades de ilusión para ayudar a los gobiernos humanos a gestionar el shock psicológico de descubrir que los vampiros eran reales. Su dominio de la percepción y la realidad resultaría invaluable para facilitar la transición de la humanidad a un mundo donde los monstruos eran vecinos en lugar de mitos. Heinrich Nosferatu aceptó transformar sus redes subterráneas de herramientas de depredación a infraestructura humanitaria, utilizando túneles y pasadizos ocultos para proporcionar santuario a los seres sobrenaturales que huían de la persecución, mientras establecía redes de comunicación que evitarían los malentendidos que conducían a la violencia. El imperio financiero de Maximilian Ventrue se convirtió en la base para la cooperación económica entre los mundos mortal e inmortal. Sus siglos de riqueza acumulada y conexiones comerciales, proporcionando el marco práctico necesario para integrar la sociedad vampírica en los sistemas legales y comerciales humanos. La crisis inmediata terminó no con la victoria de ninguna de las partes, sino con una transformación que dejó a ambas especies fundamentalmente cambiadas por su encuentro con la naturaleza esencial de la otra. 6 meses después de que los acuerdos de Praga establecieran el reconocimiento legal para los ciudadanos vampiros en toda Europa, la antigua ciudad se había convertido en el centro de la diplomacia sobrenatural, mientras los gobiernos luchaban por adaptar sistemas legales diseñados para sociedades puramente humanas, para acomodar a seres inmortales, con necesidades y capacidades fundamentalmente diferentes. Sera trabajaba como enlace entre las autoridades humanas y los clanes de vampiros. Su posición única como alguien que no era ni completamente mortal ni sobrenatural le permitía traducir entre visiones del mundo que a menudo parecían incompatibles. Su oficina en el castillo de Praga daba al mismo patio donde había conocido a Lucien, pero el espacio ahora bullía de actividad, mientras representantes de ambas especies negociaban los detalles prácticos de la coexistencia. Lucien había establecido escuelas en toda Europa Central, donde los jóvenes vampiros aprendían a controlar sus habilidades sobrenaturales, mientras desarrollaban empatía por la fragilidad humana. Su plan de estudios equilibrando la naturaleza vampírica con la responsabilidad social de maneras que las generaciones anteriores nunca habían considerado necesarias. Su mortalidad pesaba sobre él de formas que no había anticipado después de siglos de existencia inmortal. El conocimiento de que su tiempo restante se medía en décadas, en lugar de milenios, le daba urgencia a un trabajo que de otro modo podría haberse llevado a cabo con paciencia vampírica. Su relación se desarrolló con la deliberación cuidadosa de 2 personas que aprenden a amar sin compulsión mágica. Cada día, una elección libremente tomada, en lugar de ser impuesta sobrenaturalmente. Sera luchaba con el conocimiento de que su vida extendida sobreviviría a la mayoría de las conexiones humanas por siglos, que la integración del corazón en su biología la había apartado de la existencia puramente mortal, de maneras que a veces la dejaban sintiéndose aislada a pesar de su ajetreada vida social. Lucien se enfrentaba al desafío opuesto, ya que el regreso de la mortalidad le recordaba a diario que cada momento era precioso de formas que había olvidado durante sus siglos inmortales, que el amor ganaba significado por su impermanencia en lugar de su duración eterna.
Edmund Blackwood permanecía encarcelado en una instalación de máxima seguridad diseñada para criminales sobrenaturales, su celda protegida contra escapes mágicos, mientras guardias humanos monitoreaban cada uno de sus movimientos. Sus cartas a Cera llegaban semanalmente, llenas de explicaciones para sus acciones que revelaban una mente convencida de su propia rectitud a pesar de la evidencia de la cooperación que florecía a su alrededor. Expresaba orgullo por la fuerza de ella mientras condenaba sus elecciones, afirmando que la historia reivindicaría sus intentos de prevenir lo que él veía como la rendición de la humanidad a fuerzas depredadoras. Cera lo visitó una vez durante el invierno siguiente a los acuerdos de Praga, no buscando perdón, sino tratando de entender cómo el amor por su hija se había torcido tanto por el miedo y el prejuicio que pudo orquestar su muerte potencial al servicio de una ideología. La conversación duró 3 horas y no resolvió nada, pero la ayudó a procesar su propia capacidad tanto para la destrucción como para la creación. Su reconocimiento de que el mismo poder que podía acabar con civilizaciones también podía preservarlas si se manejaba con sabiduría en lugar de odio. Mientras tanto, llegaban informes de todo el mundo que describían a otras especies sobrenaturales, observando el tratado entre vampiros y humanos con una mezcla de interés y preocupación, mientras manadas de hombres lobo, cortes de hadas y aquelarres de brujas debatían si revelarse a las sociedades humanas que todavía se estaban adaptando a la existencia de los vampiros. 2 años después de que los acuerdos de Praga establecieran el marco legal para la ciudadanía sobrenatural, Sarah y Lucian habían construido una vida juntos que desafiaba una fácil categorización tanto por la sociedad humana como por la vampírica. Trabajaban como socios investigando crímenes sobrenaturales para una fuerza de tarea internacional que combinaba la aplicación de la ley humana con la experiencia vampírica. Sus habilidades complementarias los hacían excepcionalmente efectivos para resolver casos que las autoridades tradicionales no podían entender. La conexión de Cera con la energía residual del corazón le permitía detectar actividad sobrenatural con una precisión que rivalizaba con cualquier instrumento tecnológico, mientras que el conocimiento de Lucian sobre la naturaleza vampírica y su fuerza sobrenatural retenida lo hacían capaz de enfrentar amenazas que podrían abrumar a investigadores puramente humanos. Su relación había evolucionado más allá del vínculo artificial de la deuda de sangre hacia algo basado en la elección genuina y el respeto mutuo, un amor que se fortalecía porque era dado libremente en lugar de ser compelido mágicamente. El propio corazón de Valeria se había vuelto inactivo después de gastar su poder acumulado en la creación del tratado sobrenatural, transformándose de un artefacto de importancia cósmica en un simple rubí que Cera llevaba como colgante. La piedra servía como un recordatorio de la elección entre la destrucción y la creación que todos enfrentan cuando se confrontan con el poder sobre las vidas de los demás. Un símbolo del momento en que ella había elegido construir en lugar de derribar a pesar de tener todas las razones para buscar venganza contra el mundo que la había moldeado como un arma. En una nevada tarde de diciembre en Praga, caminaban por el casco antiguo donde había comenzado su historia. Pasando por el lugar donde Lucian le había ofrecido por primera vez su abrigo a una extraña cuya desesperación había llamado a instintos más profundos que el cálculo político. La ciudad a su alrededor llevaba las marcas de la transformación, con negocios sobrenaturales operando junto a establecimientos humanos, cafés de propiedad vampírica sirviendo tanto a clientes mortales como a clientela inmortal, mientras artistas humanos colaboraban con artesanos sobrenaturales en obras que mezclaban tradiciones separadas por siglos.
Notaron a una joven de pie fuera del centro comunitario de Praga para la integración sobrenatural, tiritando con ropa demasiado delgada para el clima invernal mientras aferraba una maleta que sugería un viaje reciente o una partida apresurada. Sin dudarlo, tanto Sarah como Lucian se quitaron sus abrigos y se los ofrecieron a la extraña, su gesto sincronizado nacido de la comprensión compartida en lugar de la compulsión sobrenatural. La mujer aceptó su amabilidad con lágrimas en los ojos, mientras explicaba que era una medio vampira que buscaba refugio de familiares humanos que habían descubierto su naturaleza y la habían echado, que había viajado desde Rumanía con la esperanza de encontrar aceptación en la ciudad donde vampiros y humanos habían aprendido a coexistir. Sarah y Lucian intercambiaron miradas que transmitieron volúmenes de comunicación no verbal, el reconocimiento de que su trabajo estaba lejos de terminar, mientras el mundo todavía contuviera a personas que necesitaban protección contra el prejuicio y el miedo. Invitaron a la joven a unirse a ellos para cenar en un restaurante cercano que se especializaba en acomodar a una clientela sobrenatural mixta, comenzando otro ciclo de protección y amabilidad que continuaba la transformación que habían ayudado a crear. Mientras los tres caminaban por las iluminadas calles de Praga, las campanas de las iglesias comenzaron su llamado vespertino a través de la antigua ciudad, mientras que campanas sobrenaturales respondían desde establecimientos vampíricos, los dos sonidos mezclándose en una armonía que representaba el nuevo mundo que tomaba forma a su alrededor. La conversación fluyó entre idiomas y experiencias, mientras la mujer medio vampira compartía su historia de crecer atrapada entre dos naturalezas. Mientras Sarah y Lucian ofrecían consejos nacidos de sus propias luchas con la identidad y la pertenencia. Sobre ellos, el horizonte de Praga se extendía hacia las estrellas que velaban por una ciudad donde lo imposible se había vuelto rutinario, donde el amor había demostrado ser más fuerte que el odio, donde un simple acto de bondad entre extraños se había propagado hacia afuera para remodelar la civilización misma.